Empero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el mediodía al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y he aquí un etíope eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén, se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: llégate y júntate a este carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: mas, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe, dijo: ruégote, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de otro alguno? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizóle. Y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no le vio más el eunuco, y se fue por su camino gozoso. Felipe, empero, se halló en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Que el Señor bendiga su palabra y su meditación. Le dejo lugar a Carlos Di Santo, que ha de compartir en esta noche. Bien, hermanos y amigos, por la gracia del Señor, podemos meditar en su palabra en esta noche. Hemos leído este pasaje tan precioso de la conversión de este hombre, gobernador de Candace, como dice la palabra del Señor. Vamos a leer un versículo más, unos versículos más en el mismo capítulo 8, versículo 1, dando vuelta a la hoja, para entender también en qué momento sucedió esto. Vamos a leer desde el 1 hasta el 8. Dice: y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y llevaron a enterrar a Esteban, varones piadosos, e hicieron gran llanto sobre él. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, los entregaban en la cárcel. Mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las gentes escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hasta acá leemos, podemos ver el momento en que sucedió la conversión de este hombre. Era un momento muy difícil de la iglesia primitiva, la iglesia del comienzo del primer siglo, cuando los cristianos eran perseguidos en gran manera. Acá habla de Saulo, sabemos que Saulo era el apóstol Pablo antes de convertirse al cristianismo, un judío
celoso de la ley, y sabemos que la mayoría de los judíos no creyeron en Cristo, justamente fueron los que le crucificaron, ya estaba todo en el plan de Dios, pero ahí empezaron los cristianos a predicar y eran perseguidos, y esto hizo que fueran, como hemos leído, siendo esparcidos, siendo dispersos por las distintas regiones, lo cual hacía que se conociese más el Evangelio, así como es la obra de Dios, ¿no? Sabemos que el diablo es el príncipe de este mundo, el que gobierna este mundo, pero hasta donde Dios se lo permite. Y este Dios que tenemos, infinitamente poderoso, hace que las intenciones del diablo sean convertidas en los propósitos que Dios tiene para las almas, para la humanidad. Así que dice que esto también, anteriormente en el capítulo 7 está la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, y ahí se comienza esta gran persecución. Y el pasaje que leímos nos habla también, como dijimos, que fueron esparcidos. Y el versículo 5 dice: entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Este Felipe, sabemos que era uno de los 7 diáconos que fueron elegidos para servir las mesas, cuando los apóstoles tenían mucho trabajo con la iglesia, porque la iglesia crecía exponencialmente, podemos decir, no se convertían miles de personas, y había que organizar. Entonces eligen 7 varones de buen testimonio, entre ellos está Felipe, que es nombrado después de Esteban, no confundir con Felipe el discípulo de Cristo, que luego fue apóstol. Por eso dice acá que estaban los apóstoles que quedaron ahí en Jerusalén, no se fueron de Jerusalén. Así que este siervo de Dios, Felipe, dice que fue a Samaria. Sabemos que Samaria era una ciudad que estaba más al norte, y hemos hablado de los samaritanos hace un tiempo, sabemos que eran los enemigos. Entre los samaritanos y los judíos había un gran odio, podemos decir, porque los samaritanos, 600 años antes de este tiempo, durante el gobierno asirio, se llevaron de Samaria todos los israelitas, los de clase alta y media, los llevaron cautivos a Siria y dejaron los más pobres, y a su vez los asirios trajeron pueblos paganos y los instauraron ahí en Samaria. Entonces se hizo una mezcla, y los judíos aborrecían a los samaritanos porque eran mestizos, era como un engaño, era un engaño por supuesto, pero no justificaba por supuesto el odio que tenía. Entonces los samaritanos y los judíos no se podían ver. Hemos visto la mujer samaritana también, como el Señor Jesús habló con esta mujer. Por supuesto sabemos que más allá de toda intención humana está el Evangelio de Cristo que convierte los corazones. Y ahí ya cuando el Señor habló con esta mujer, se estableció ahí un grupo de creyentes, ¿no? Y pasó el tiempo, y entonces acá Felipe va a Samaria y dice, les predicaba a Cristo, ¿no? Una frase muy preciosa. Y dice que la gente escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía señales como las hizo el Señor y como hacían los apóstoles, para que la gente creyera. Y muchos, dice, creyeron, y el versículo 8 dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Así que acá vemos lo que hace el Evangelio, ¿no? Cómo transforma los corazones y cómo empareja a las personas. Felipe, un judío que ya no tiene antipatía u odio por los samaritanos, sino que les predica a Cristo, los samaritanos se convierten y son uno. Así nos dice Pablo, ¿no? Que ya somos uno en Cristo, no hay diferencia. Aquel que acepta a Cristo es igual, no hay judío ni griego, no hay rico ni pobre, varón, ni mujer, ni siervo ni libre. Todos somos uno en Cristo. El Evangelio de Cristo tiene poder para transformar los corazones y hacernos un mismo sentir, unánime, como dice acá, ¿no? La gente escuchaban atentamente, unánimes,
las cosas que decía Felipe. ¿Qué decía Felipe? Hablaba de Cristo, les predicaba a Cristo. Así que podemos pensar en ese momento en que esta multitud iba creyendo y cómo Felipe era usado por el Señor. Sin embargo, en un momento, Dios le envía un ángel a Felipe y le dice, tenés que irte de acá, como hemos leído en el versículo 26, dando vuelta la hoja, ¿no? Dice, empero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el mediodía, es decir, hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Podemos pensar en Felipe, ¿no? Que estaba ahí en plena actividad del Evangelio, veía cómo el Señor traía las almas, cómo se convertían, pero viene un ángel y dice, te tenés que ir de acá. Una prueba de fe, podemos decir, para Felipe, que era un siervo de Dios, obediente a Dios, ¿no? Y lo lleva a un camino desierto, a un lugar, dice, al sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, Gaza una población que había mucha gente, pero ese camino era desierto, y lo lleva ahí, Dios, el ángel le dice que vaya a ese lugar. Eso me hizo pensar, ¿no? Porque podemos decir iba contra toda lógica, porque Felipe está haciendo la obra de Dios ahí, y Dios en un momento le dice, tenés que ir a este lugar. Bien se ha dicho que la Iglesia de Cristo no es una organización, no es algo que organizado por los hombres, ni debe tener una jerarquía, sino que lo que es la Iglesia de Cristo es un organismo vivo, en donde Dios es el que dice las cosas y el que utiliza a sus siervos y a sus hijos para su propia obra. Cualquiera de nosotros puede decir, pero ¿por qué no se quedó ahí Felipe, que la gente se estaba convirtiendo? Dice, había otros, pero Felipe era el que había llevado el Evangelio a Samaria. Lo cual nos muestra cómo es la obra de Dios, que nosotros, cada uno de nosotros directamente nos tenemos que poner delante de Dios para que Dios nos hable. Así que Dios saca a Felipe y le da las instrucciones que vaya a un camino desierto, dice versículo 27. Entonces él se levantó y fue. Y aquí un etíope, eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén. ¿Quién era este hombre, un etíope? Un hombre de raza negra, ¿no es cierto? Sabemos, Etiopía. Eunuco, gobernador de Candace. Candace, podemos decir, no era un nombre, sino como un título de gobierno, como es el faraón en Egipto, como el César en Roma. Candace era el gobierno de las reinas de Etiopía, gobernador de Candace. Así que este era un hombre rico y de gobierno, seguramente no iba solo en el carro, sino iba con mucha gente que lo acompañaba, y como dice, era puesto sobre todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén. Así que, a pesar de que no era el pueblo de Israel, este hombre etíope era un prosélito. ¿Qué es un prosélito? Un prosélito es alguien pagano, pero que se convierte al judaísmo, que acepta la fe judía. Y se había venido a adorar a Jerusalén, aparentemente a la fiesta, una de las 3 fiestas principales, la fiesta de Pentecostés. Así que se volvía, como dice, sentado en su carro, ¿y qué iba haciendo? Iba leyendo la palabra de Dios. Dice, se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, llégate y júntate a este carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. Le oyó, es decir, que el eunuco iba leyendo en voz alta. Era la costumbre, ¿no? Del oriente ahí, e iba con el que manejaba el carro, tal vez le iba leyendo para él, pero también para los que estaban ahí. Y Felipe dice, el Espíritu le dijo, Dios le dijo que se llegue al carro. Y le dice esto Felipe, ¿no? Mas, ¿entiendes lo que lees? ¿Qué
¿Y qué le dice el eunuco? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Qué frase, ¿no?, que dice este hombre. Realmente es una persona que estaba preparada para recibir el Evangelio. Él entendía que en Jerusalén, en Israel, estaba el Dios verdadero. Había ido a la fiesta, había ido a adorar. Se volvía sentado en su carro leyendo la palabra. Había cosas que percibía, tal vez que entendía, pero muchas cosas que no entendía. Y tenía un corazón dispuesto para recibir el Evangelio. Vemos cómo es la obra de Dios, ¿no? Cómo Dios sabe todas las cosas. Y conoce los corazones de todas las personas. Y sabe, y en consecuencia obra así. Así que podemos pensar, queridos hermanos y amigos que estamos acá, que aún no han tenido una experiencia con Cristo. Si estamos acá, es porque Dios conoce los corazones y los ha traído, nos ha traído para escuchar su palabra, para entender más particularmente el camino de Dios. Si alguno no conoce a Cristo, seguramente Dios lo ha traído para que acepte a Cristo en esta noche. Como este hombre que tenía un corazón sensible, pero insatisfecho, porque iba leyendo algo y no alcanzaba a entender qué es lo que leía. Había ido a adorar, había estado en el templo, había estado en un lugar, ¿no?, de los gentiles, el patio de un lugar que no podían llegar los que no eran israelitas. Pero había ido, muchos paganos habían adherido a la religión del Dios verdadero. Pero tenía una gran necesidad, porque venía leyendo la palabra, no se había olvidado de lo que habría escuchado seguramente en ese lugar, ¿no? Así que le hace esta pregunta, ¿no? ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Así que vemos que ¿qué es lo principal para que Dios nos pueda hablar? Para que nuestro corazón esté preparado para recibir lo que Dios nos quiere dar. Un corazón con temor de Dios, un corazón humilde. Este hombre, ¿cuántas personas dicen, no, yo pienso que Dios tiene un concepto de Dios, dice, me quedo con lo que yo pienso, con lo que yo creo, o yo creo en Dios a mi manera? No, esa no es la manera, sino la manera es un corazón humilde, con temor de Dios, como este hombre que dice, ¿cómo entenderé si no me enseñare? Si alguien no me guiare, quiere decir también. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 15:33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Tengo que tener temor de Dios, entender quién es Dios para que Dios me pueda hablar y entender lo que soy yo delante de Dios. ¿Qué somos delante del Señor? Nadie. Sin embargo, Dios mueve y obra para que podamos conocerle. También dice ahí en Proverbios 15:33, delante de la honra está la humildad. ¿Qué quiere decir? Que Dios quiere honrar al hombre, quiere honrarnos, por eso estamos en este lugar hoy. Pero delante de la honra que está la humildad, como este hombre, tengo que ser humilde, necesito entender las cosas de Dios. Leo, pero no entiendo, quiero que Dios me hable, y muchas veces no entiendo. Así que no solamente le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y dice aquí, ¿no? El lugar de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Este era el pasaje, dice, el lugar de la escritura que leía el eunuco, ¿no es cierto? El etíope. Y respondiendo el eunuco a Felipe dijo, ruégote, una pregunta que le hace, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de otro alguno? Claro, leía ese pasaje y no sabía si era el profeta, si está diciendo de otro, Dios lo iba guiando. Entonces, Felipe, abriendo su boca,
y comenzando desde esta escritura le anunció el Evangelio de Jesús. Qué precioso, ¿no? ¿De qué hablaba este pasaje? De Jesús. Porque ¿de qué habla toda la Biblia? ¿Cuál es el centro de la Biblia? ¿Cuál es el mensaje? Cristo. Y este crucificado, y muy particularmente este pasaje a quien Dios lo había guiado, ¿no? Le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Sabía todo. Sabía que había que creer y había que ser bautizado, ¿no? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Suficiente para tener la salvación, para darle la honra a una persona necesitada, que Dios obró llevándolo ahí a Felipe. Así que creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizóle. Muy preciosa historia, ¿no? Pero vamos ahora a buscar el pasaje que nos dice en el versículo 32, ¿no? Y el lugar de la escritura que leía era este. ¿Dónde está ese pasaje en la escritura? Sabemos que hasta ese momento estaba el Antiguo Testamento nomás, ¿no es cierto? Los profetas, la ley y los profetas. Vamos a ir a dónde está ese lugar en la escritura. Isaías capítulo 53. Un pasaje hermoso y uno de los que más habla con detalles particulares de la muerte de Cristo en la cruz, escrito 740 años aproximadamente antes de que Cristo fuera a la cruz, lo cual nos muestra cómo Dios ya sabe todas las cosas y cómo sabía cómo iba a ser los detalles de su Mesías, ¿no? Del Hijo de Dios que era prometido y que iba a venir. En el pasaje que se nos dice que leía este hombre, el versículo 7 y 8, ¿no es cierto? Dice, ahí a 53. Dice el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. El pasaje está traducido aquí en el libro de los Hechos, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila. Habla de los sufrimientos del Mesías, que el Mesías iba a ir a la muerte voluntariamente, como una oveja, así mansamente iba a ir a la muerte. El Mesías sufriente iba a poner su vida, la iba a poner él voluntariamente para salvar al hombre, no como creían muchos de los judíos que pensaban que el Mesías era alguien que iba a gobernar, solamente que lo iba a librar del yugo de los romanos. Por supuesto que iba a gobernar Cristo y de su reino no habrá fin. Pero también tenía un Mesías que iba a dar su vida en la cruz. Por eso, como oveja a la muerte fue llevado. Y acá nos dice, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Del juicio y de la cárcel, muchos eran perseguidos y eran puestos en la cárcel, pero Cristo no fue a la cárcel, fue tomado, no tenían de qué acusarle, y tampoco se le hizo un juicio justo, por supuesto. Pero dice, fue cortado de la tierra de los vivientes. Cuando la ley decía alguien que era cortado, era muerto. De la tierra de los vivientes, tenía que morir por todos los hombres, en lugar de todos los hombres, para darnos la salvación. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Es muy interesante, si alguno no conoce este pasaje, leerlo detenidamente, porque lo va a llevar a Cristo, lo va a llevar a creer a Cristo como lo llevó a este hombre. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Comienza el versículo 1 del capítulo 53. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Se lamentaba el profeta, ¿no? Que pocos creían. Pero eso es profético, porque pocos son los que creen en Cristo, comparado con
comparado con lo que es la humanidad. Pocos son los que entran por la puerta estrecha. Por eso Cristo decía, porfiad, luchad por entrar a la puerta estrecha, porque pocos son los que la hallan. Y muchos son los que van por el camino ancho que lleva a la perdición. Así que, queridos amigos que están acá, que aún no han aceptado a Cristo, acéptenlo porque Dios los ha traído acá sin ninguna duda. Entonces, es porque Dios sabe que pueden creer, pero tienen que creer. No dejar pasar la oportunidad. La palabra de Dios nos dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Quiere el Señor que todos los que estamos hayamos dado ese paso de fe, como este hombre, con sencillez, no había nada que podía hacer. La salvación no es por obra, no es por practicar una religión. Lo demuestra que él había ido a la fiesta, a adorar al Dios verdadero. Sin embargo, se volvía en su carro con su corazón insatisfecho, cargado, que no sé, no entiendo. Y cómo Dios obró, ¿no? De mandarle ahí. Lo sacó a Felipe de ahí donde se convertían muchas personas y lo llevó a ese lugar. Cómo Dios vela por las almas y anda buscando corazones sensibles para que puedan ser salvados, para que puedan ser quitados de la condenación eterna. Quiera el Señor que nadie se vaya de aquí sin aceptar a Cristo en su corazón. Pero si somos de Cristo también, yo me quedé pensando en Felipe, ¿no? En este hombre de Dios que recibía, gozaba de revelaciones sobrenaturales, ¿no? Podemos decir una época un tiempo muy especial de la iglesia, en donde Dios se manifestaba con milagros y con señales poderosas, ¿no? Pero ¿por qué Dios lo honraba por qué Dios se manifestaba tanto? Nos vamos a ver un poquito de Felipe, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 6, un poquito más atrás del pasaje que leímos. Como dijimos, ¿no? La iglesia crecía y en el versículo 1 dice, en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Así que bueno, oraron y eligieron a 7, entre ellos estaba Felipe, que fue elegido por Dios para una tarea material, que era servir a las mesas, ¿no? Los creyentes tenían todas las cosas comunes, dice, estaban todos juntos. Era mucho trabajo espiritual. Entonces, por eso los apóstoles dicen, no es justo que nosotros sirvamos a las mesas. Los apóstoles han sido elegidos para predicar la palabra, para orar, para tener un gobierno sobre la iglesia, y se necesitaban otras cosas. Y es elegido Felipe. Pero Felipe no era lo único que Dios le dio, ¿no? Sino que después Felipe fue un evangelista, alguien que predicaba el evangelio. Así que vemos que era un hombre, vamos a decir, obediente. Se caracteriza, es poco lo que conocemos de este hombre, pero la obediencia. Dios lo manda a predicar a Samaria y él va y la gente se convierte, ¿no? Hechos capítulo 8, versículo 5, como hemos leído, ¿no? Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Tenemos que pensar en nosotros también, hermano. ¿Qué es lo que el Señor nos está mandando a hacer? Que nos pide nuestra obediencia. Estamos haciendo algo y decimos, bueno, esto tengo que hacer. Tal vez nos puede mandar otra cosa, no sabemos, pero Felipe iba donde el Señor lo mandaba. Versículo 26, dando vuelta a la hoja. También lo que nos llama la atención, como acá le envía un ángel, ¿no? Empero el ángel del Señor habló a Felipe. Estaba ahí predicando y le manda un ángel. ¿Qué un ángel? Un mensajero.
¿Sería otro hermano? ¿Sería un ángel del cielo? Puede ser. Le manda un ángel del cielo y lo manda a ese camino, ¿no? En donde se convierte este hombre. Pero después que se hace esa obra, Felipe, en que se bautiza el eunuco, dice el versículo 39, y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no le vio más el eunuco y se fue por su camino gozoso. Así termina la historia acá, ¿no? Del etíope. Se fue por su camino con alegría, gozoso. Ya no estaba tan inquieto. Con qué fervor leería más la Escritura, entendiendo que hablaba de Cristo, que Felipe le había explicado, ¿no? Pero ¿qué nos dice acá de Felipe? Dice, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Interesante esa palabra, arrebató. El griego arpazo se traduce, que es la misma palabra que se utiliza en 1 Tesalonicenses 4:17, cuando habla de la iglesia que va a ser arrebatada de este mundo, que es lo que el evento que estamos esperando los creyentes, los cristianos. Cristo ya vino una vez a dar su vida en la cruz, pero la palabra de Dios nos dice que está a las puertas por las señales que vemos, que ya viene otra vez a llevar a su iglesia de este mundo. Luego vendrá el gobierno del anticristo. Y dice en 1 Tesalonicenses 4:17, luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes. Habla del momento cuando va a venir el Señor. Esa palabra, arrebatado, es la misma que acá se dice de Felipe. Arpazo significa un poder de repente, con fuerza. Dios va a sacar a los creyentes de este mundo. Así que esa es la esperanza que tenemos los hijos de Dios. Vemos este mundo cómo se debate en la maldad. Ya no hay solución para este mundo. Dios busca a las almas para sacarlas de este mundo. Por ahora, creyendo, para que sean trasladados del reino de las tinieblas, en el que están cautivo todo aquel que no ha aceptado a Cristo, al reino de su amado Hijo, como hizo con este hombre. Y no es por mérito ninguno, es por aceptar nada más la obra de Cristo. Pero me llamó la atención esa palabra, ¿no? El Espíritu del Señor, Dios mismo, arrebató a Felipe y no le vio más, el eunuco, dice, y se fue por su camino gozoso. El eunuco, ¿no? Y después dice, Felipe empero se halló en Azoto. Azoto es Asdod, una ciudad ahí del sur, al lado del mar Mediterráneo, en Palestina, y por ahí se fue predicando el Evangelio para el norte hasta llegar a Cesarea. Pero dice, el Espíritu lo arrebató y él se halló. O sea que Dios lo sacó con fuerza de ahí. ¿Cómo va a sacar a los creyentes? Así que vemos que Felipe era un hombre que gozaba de ver, palpar el poder de Dios. ¿Y por qué? Había algo en Felipe que lo distinguía, simplemente la obediencia. Obedecía a Dios, iba donde Dios le mandaba, lo saca de un lugar que la gente está conveniente y lo lleva a un lugar desierto, pero lo hace porque es obediente a Dios. Queridos hermanos, queremos que Dios se manifieste en nuestra vida, seamos obedientes. Obedientes por la fe, creyendo lo que Dios me dice, creyendo la Escritura, y el Señor nos va a bendecir en gran manera. El diablo continuamente nos quiere sacar la fe, nos quiere hacer que razonemos según este mundo, pero leamos la Escritura como el etíope, ¿no? Con hambre, con deseo de que Dios nos hable. Si algo no entendemos, preguntémosle al Señor en oración, preguntemos a los hermanos que enseñan la palabra, y el Señor nos va a bendecir. Quiera el Señor, si alguno no conoce a Cristo, que sencillamente le abra el corazón, porque hay que entender eso, nada más. Entiende lo que lees, entiendo que Cristo puso su vida por mí, como cordero fue llevado al matadero. Leamos Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebranto. El Señor Jesús sufrió todos nuestros dolores, no un dolor solo de la cruz, todos los dolores, todas las consecuencias del pecado, todo el pecado fue cargado
sobre él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Habla de que todos somos pecadores. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, el Padre, cargó en él el pecado de todos nosotros. Y la ira de Dios cayó sobre él para no matarnos a nosotros, para darnos la vida a nosotros. Alguien tenía que morir. El Hijo de Dios dio su vida por nosotros. Quiera el Señor que todos, si alguno falta, acepte a Cristo. Y nosotros, hermanos, que aprendamos, ¿no? Que aprenda yo primeramente a obedecer al Señor. Y el Señor va a dar bendición a cada uno que le obedezca. Pedro dice, hemos sido elegidos para obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo. El Señor nos bendiga.